Quiere decir entonces que por cada millón que yo invierta, el valor actual neto, sacando el millón, tiene que ser 850.000. Y esta diapositiva ya es una transición para entrar al tema de la generación de valor. ¿Cuáles son los objetivos de la generación de valor? Y tenemos algunos ahí relevantes. El que ya hemos hablado, el tácito, viene a ser la creación del valor económico de la empresa. ¿Por qué valor económico? ¿Por qué no decir la creación de valor financiero de la empresa? ¿Por qué valor económico? ¿Alguien me podría decir? ¿Por qué no incrementar el valor financiero de la empresa? No, es el valor económico de la empresa. El presente, correcto, el que se mide en el estado de resultados. Tienes un resultado, ese valor es el que se va a incrementar. ¿Correcto? No estamos hablando entonces del valor futuro o el valor en proceso, porque si no estaríamos hablando de un valor actual neto, no, estamos hablando de una rentabilidad económica, ahora. Entonces ese resultado se ve en el estado financiero, el estado de resultados, ¿no? Después, la misión individual y colectiva de todo ejecutivo debe ser la creación de valor económico para la empresa, es decir, cuál es la razón de ser. Debe existir con una confluencia de todas y cada una de las decisiones operativas y estratégicas que se asuman día a día. Este es un asunto cotidiano, día a día, ¿no? Normalmente se hace esto en una hoja de cálculo, con la misma información que se tiene de los estados financieros o con la misma información que se tiene de la oficina contable. Con esa misma información se calcula si se está generando o no se está generando valor. Esta es una estructura financiera. A ver, acá tenemos los activos y acá tenemos los pasivos y el patrimonio. Entonces tenemos acá pasivos corrientes o pasivos circulantes, la deuda a largo plazo o pasivo a largo plazo, y acá tenemos el capital contable, acciones preferentes, acciones ordinarias, utilidades retenidas del ejercicio, etcétera, etcétera. Esta parte es capital de deuda, capital accionario, capital estructural, y esta es la estructura financiera. El hecho está de que todo esto tiene costos. El pasivo, que es el pasivo corriente o el pasivo a corto plazo, aquel pasivo que estoy prometiendo pagar hasta el 31 de diciembre de este ejercicio económico, tiene un costo. Eso tiene un costo. La deuda a largo plazo, aquella que prometo pagar pasando el ejercicio económico y que probablemente tiene un servicio de deuda, es decir, está calendarizada la devolución tanto del principal como del pago de los intereses, también tiene un costo. Y este capital contable, accionario, patrimonial, obviamente también tiene un costo. Lo que pasa es que estos costos posiblemente son costos de terceros y estos costos son costos propios, pero tienen un costo. El tema está en esa estructura financiera, ¿cuáles son esos costos? Desde la estructura financiera o balance a los resultados, tenemos el desplazamiento del flujo del efectivo. ¿Cómo se desplaza el flujo del efectivo? Hay una relación inclusive entre el estado de resultados y los estados de situación financiera respecto al tema patrimonial. Las utilidades van pasando a utilidades del ejercicio, se van acumulando de periodo a periodo, se va disponiendo ese tema patrimonial, si va a capital, si esto va al activo, si va al activo corriente, si va al activo no corriente, dependiendo, son decisiones empresariales, pero es desplazamiento del efectivo, desplazamiento que está en función a decisiones, tanto operativas como de inversión, como de financiamiento. Entonces, como se estructuran esos tipos de decisión, se genera entonces el estado de flujo de efectivo. Quiere decir que tenemos entonces una dinámica de cómo se dispone el efectivo. Hay una dinámica, conocemos una dinámica. ¿Qué es entonces el EVA, que es la parte de generación de valor? Primero, Stephen Stewart es quien, acá está, Stephen Stewart, en los años 80 en Estados Unidos, es quien registra esta metodología de cálculo,
Ustedes saben, por ejemplo, que en Estados Unidos yo puedo registrar o puedo patentar un invento, ¿no? Acá también. Yo puedo patentar un procedimiento, acá también. Puedo patentar un proceso, acá no. Puedo patentar un algoritmo, acá no. Puedo patentar una manera de comportamiento operativo, acá no. Ahora sí me interesó. En Estados Unidos sí lo puedes hacer, ¿no? Es como, por ejemplo, el tema de seguros. Hay cuestiones que acá no se pueden asegurar, en Estados Unidos sí, ¿no? Entonces, ¿el seguro es universal? No tanto, porque en Estados Unidos hay tipos de seguros que acá no proceden. Por ejemplo, cuando tú aseguras tu negocio, ¿qué estás asegurando? A ver, la señorita que levanta la mano. Levanta la mano. Normalmente cuando aseguras tu negocio, todo lo que estás asegurando es la silla, tu computadora, tu celular, esas cosas, ¿no? O sea, tus bienes de capital. O algunos activos fijos estás asegurando, ¿no? Y viene la empresa de seguros y te exige poner, pon rejas, pon cámaras, y así pongo eso, ¿para qué voy a asegurar? Pero eso es lo que te exige, porque si no la prima es una cosa de locos. Pero no puedes tú decir, quiero asegurar mi negocio, que si mi negocio me va mal, me pagas. Si me va bien, no pasa nada, pero si me va mal, me pagas. ¿Qué te parece? No, pues no, si te va mal, depende de ti, pues no te asegures ahí. Correcto, en Estados Unidos sí. Yo puedo asegurar un valor actual neto. El valor actual neto. Mi valor actual neto, es decir, de acá a 50 años, yo espero ganar tanto. Si gano menos, me pagas. Si gano más, no pasa nada. ¿Cuánto cuesta la prima? Tanto, listo. Y la prima la pongo dentro del costo de operación y la discrimino dependiendo del tipo de actividad y producto que tengo y la extrapolo 50 años. ¿Quién paga eso? El cliente lo está pagando. 85, 87 me parece por ciento de las empresas que estaban en las Torres Gemelas se aseguraron de esa manera. Se cayeron las torres, se perdió la actividad económica y la compañía de seguros pagó. Más conveniente era eso que esperar los 50 años. Sin embargo, todo el mundo lloró, pasó el mes y después cobró. Eso sucede allá, pero no sucede acá. No sucede acá, lamentablemente no sucede acá. Entonces, este señor, volteamos a este señor, el año 80, que empezó esta vorágine, empezó realmente el año 75, 76, ¿no? Han generado ahora diferentes productos financieros que hasta aquí nos han traído más pérdidas que ganancias. El hecho de tener, por ejemplo, a partir del año fin de 2006, verano del 2007, y se recrudeció el 2008, la gran crisis financiera norteamericana, ya habla de cuerpo entero el tipo de productos financieros que han comenzado a inventar con el propósito de generar riqueza lo más rápido posible y escudándose en el tema financiero, ¿no es cierto? ¿Cuándo empezó esa vorágine? 75 a 76. Y cada persona, de manera individual, comenzó a patentar sus propias cosas. Pues Stewart patentó la forma como calcular el EVA, le llamó Economic Value Added, que es el valor económico agregado en español. ¿Y cómo es este valor económico agregado? El objetivo empresarial, crecer y generar riqueza, pero generar riqueza desde el punto de vista real. Y esta parte sí hay que rescatar. Se genera riqueza realmente. Es decir, hay un cálculo, que es el cálculo de acuerdo a la ley de impuesto a la renta de las utilidades, que sigue una metodología, que es la que más o menos hemos presentado en la anterior diapositiva, que es un poco injusta. Y hay otro cálculo, que es el que vamos a mostrar, que es el que determina si verdaderamente está ganando la empresa o no está ganando la empresa. Y dejo a su consideración si esto sería lo más justo o no sería lo más justo. ¿Correcto? Tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Es decir, no es esto la panacea, tiene también sus desventajas. Las interrogantes serían: ¿cómo se mide el crecimiento de la empresa? ¿Cómo puedes medir el crecimiento de la empresa? ¿Por la cantidad de productos más que vendes? ¿Por la cantidad de clientes que tienes adicional de un periodo a otro? ¿Cómo mides el crecimiento?
¿Cómo saber si la empresa está generando valor, pero real? No es que, digamos, tengas utilidades netas, no. Si generas valor real, ¿no? La generación de valor es un tema tanto objetivo como subjetivo, es la generación de valor, ¿no? Sabemos, por ejemplo, ahora que nosotros podemos tener un capital intelectual, ¿no? Es más, lo tenemos. El valor de marca está ya en tu contabilidad, está en tu contabilidad. Tú tienes un balance o un estado de situación financiera, vamos a suponer de 1 millón, muy bien. Pero resulta que contratas a una persona y resulta que ahora tu balance crece 1.100.000. Eso hace unos 10 años siquiera no era posible. Ahora sí, es posible. El know-how tiene un valor. Fusionas con una empresa y la empresa lo único que tiene es un valor de marca. Vas al valor de marca y tu ahora empresa de 1.100.000 con ese nuevo fulano que has contratado, ahora vale 2 millones. ¿Eso es posible? Eso es posible. Tenemos entonces el valor intelectual como parte del incremento del activo que se determina mediante unas normas internacionales de contabilidad o NICS, ¿no? Entonces, para eso necesito saber realmente cuánto puedo ser capaz de generar. ¿Cuánto puedo ser capaz? Para poder sincerar mi economía, ¿no? El EVA es un indicador que permite medir la tasa sostenible de crecimiento de la empresa basada en la generación de valor. Esta expresión me gusta más, dice, permite determinar si la inversión está generando riqueza para los propietarios. Para los propietarios. Tenemos un valor actual neto económico, un valor actual neto de financiamiento y un valor actual neto del accionista. Entonces, chequea lo que tenemos desde el punto de vista financiero para poder determinar dónde se ubica este concepto. Valor actual neto económico te dice si es que el negocio rinde utilidades financieras en el tiempo. El negocio como negocio es bueno. Inviertas tú, invierte el banco, invierta tu proveedor, invierta el que sea, el negocio es bueno o no es bueno como negocio. El valor actual neto económico te lo dice. Muy bien. Valor actual neto de financiamiento. Si en este negocio, que ya es bueno, hay una parte que tú vas a poner y hay una parte que va a poner, vamos a suponer, el sistema financiero, si te van a financiar terceros, ¿va a ser beneficioso para esos terceros? ¿Sí o no? Sí va a ser beneficioso, correcto. El negocio es bueno y el negocio, si me van a financiar terceros, es bueno. Y luego tenemos el valor actual neto del accionista, el VANO. La parte que yo invierta como propietario del negocio, como promotor del negocio, ¿va a ser buena para mí también o no va a ser buena para mí? Sí va a ser buena, correcto. Ganar, ganar, todos ganan, esa es la idea. Ganar, ganar. Gana el negocio, gana los está financiando, perdón, y gano yo como promotor del negocio. ¿Correcto? Entonces, mido de esta forma. Normalmente, cuando estamos obteniendo las utilidades netas, aquella que nos dice el impuesto a la renta, estamos viendo solamente esta parte. ¿Es bueno para el negocio? Sí. ¿Es bueno para quienes nos han financiado gastos financieros? Sí. ¿Es bueno para mí? No sé. ¿Pero cómo? Yo también pertenezco al negocio. Está bien, pues, pero tú eres el empresario. Sí, pues, pero yo quiero saber si es bueno para mí también. Bueno, averígalo por tu cuenta, pero yo y los bancos ya nos arreglamos, dice el Estado. ¿Y yo que soy propietario? ¿Cómo es conmigo? No sé. EVA, Economic Value Added, viene a rescatar esa carencia que había en la medición financiera y viene a determinar si es que tú como propietario de la empresa, tú como promotor de tu negocio, tú como el propulsor de toda la actividad económica, tú, aquel contribuyente, tú, la persona que está dando trabajo, aquella persona que está contribuyendo al Producto Interno, al Producto Bruto Interno de esta nación, si estás realmente ganando dinero o no. Pero no es una norma, no es una ley. Con la misma información que tienen en contabilidad, con esa misma información se hace un algoritmo distinto para poder determinar si realmente estoy rescatando valor o no estoy rescatando valor. Y nos damos para la sorpresa que en contabilidad nos dice que hemos ganado 35.000. Y a la hora que calculamos EVA hemos perdido 5.000. Acaba de pasar.
fines del año pasado. Informe contable, ¿cuánto hemos ganado? 35.000. Bacán. Oye, pero si hemos ganado 35.000, ¿dónde está la plata? Cálculo de EVA, hemos perdido 5.000. A números redondos. No se dicen empresas, no se dicen nombres. A números redondos, ¿no? Entonces, puedo saber el tipo de decisión que tengo que tomar hoy para que mi EVA en el futuro sea generando valor. Sí, ahí está la riqueza no solamente de esta clase, sino de este concepto que ha sido acuñado por Steven Stewart. Hay otras medidas de creación de valor, evidentemente. Ya hemos hablado del valor actual neto, hemos hablado del flujo de efectivo agregado o comparado, que vimos en la diapositiva, la penúltima, la utilidad económica, las tasas diferenciales de capital, que es algo que vamos a ver ahora también. Son otras maneras de poder saber si es que se ha incrementado este valor. Las tasas diferenciales de capital suponen, lo vimos en algún momento, fue lo que se llama el spread. Para recordar, el spread tasa activa menos tasa pasiva. La tasa de utilidad contra la tasa de deuda. Este spread debe ser positivo. Si este spread es positivo, estoy generando valor. Si este spread es negativo, estoy destruyendo valor. El spread, que es el diferencial de tasas, yo multiplico por la inversión que hizo posible esta tasa activa. Si multiplico por ese tipo de inversión, esa es la cantidad precisa de valor que he generado en ese periodo de tiempo. Pero si este spread es negativo, esa es justamente la cantidad de valor que he destruido. Y que se puede recuperar, obviamente que se puede recuperar, pero necesitas otro tiempo operativo. ¿Cómo se calcula este valor económico? Vamos de menos a más. Tenemos acá la rentabilidad sobre el capital invertido, cuánto es la renta, y tenemos acá el costo del capital. Este es el margen económico, este es el spread. ¿Correcto? Entonces tenemos rentabilidad sobre el capital invertido menos el costo del capital. Rentabilidad del capital invertido, tasa activa, menos el costo del capital, tasa pasiva. Esto es el spread. Perdón, este es el spread. Multiplico el spread por el capital empleado invertido, es decir, este spread se multiplica por la inversión, y encuentro si es que he ganado valor o he perdido valor. Obviamente, si el spread o margen económico es negativo, destruyo valor. Si es positivo, construyo valor. ¿Correcto? Bien. Entonces dice, se crea valor económico en la medida que la empresa logre una rentabilidad sobre el capital invertido superior al costo de dicho capital. Ahora, esta rentabilidad sobre el capital invertido tiene una fórmula, que es el costo promedio por entrada de capital. Esas son las siglas en inglés. Costo promedio por entrada de capital. Entonces, dispongo, por ejemplo, acá el valor del capital entre el valor del capital más la deuda. Acá me da un porcentaje de la participación del capital. Esto será deuda. Deuda entre el capital más la deuda. Esto me dará un porcentaje de la deuda. Si yo sumo este porcentaje de la deuda con este porcentaje del capital, obviamente que me va a salir 100%. ¿No? Estamos viendo primero la fórmula desde el punto de vista estructurado. Y después vamos a ver el detalle, cómo se hace el tipo de cálculo. Como este es un concepto normalmente, no es nuevo, pero sí, digamos, es novedoso. Entonces hay que ir de menos a más. ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene una pregunta, solamente levanta la mano y vamos a ir un poco despacio, pues es algo novedoso, porque no es nuevo, porque sabemos que es del 80, pero que sí es efectivo.
Si alguien tiene alguna pregunta, entonces me formula la pregunta y disponemos la pregunta y continuamos. No hay que quedarnos con alguna duda, por favor. Sí. La fórmula que presenta ahí, quisiera empezar también cómo dedujeron esa fórmula. ¿Cómo se llegó a esa fórmula? ¿Cómo se dedujo la fórmula? Correcto. A ver, por ejemplo, tengo un emprendimiento, o tengo un negocio, o tengo un proyecto, o tengo una inversión adicional en mi empresa que está en marcha. Lo que sea, cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? O sea, nuevo o que esté en marcha un proceso operativo. Muy bien. Pero necesito las fuentes de financiamiento. Entonces, aquí está mi empresa. Y acá está la fuente de financiamiento, ¿correcto? La fuente de financiamiento, que puede ser varias fuentes de financiamiento. Vamos a suponer que es una sola fuente de financiamiento. Muy bien, eso significa de que acá está el capital y acá está la deuda, ¿correcto? El capital y la deuda. El capital forma parte de mi empresa, lo que se denomina recursos propios. Y las fuentes de financiamiento, que pueden ser varias, está conformada por la deuda. El capital va a ser dispuesto en el momento que yo tenga utilidades mediante el incremento del valor de la acción para los accionistas, ¿correcto? Y la deuda va a ser pagada cuando yo tenga utilidades mediante un concepto que se llama servicio de deuda. ¿Cómo voy a pagar de manera calendarizada tanto el principal como los intereses? Bien, esta cantidad vamos a ponerle números para poder decir de dónde sale esto. Vamos a suponer que yo necesito 1 millón. Esta sumatoria es 1 millón. Pero yo tengo 400.000 y la deuda va a ser 600.000. Necesito disponer entonces una estructura que me permita determinar qué tanto de deuda y qué tanto de capital tengo. Y esa estructura es sencilla. El 40% es capital y el 60% es deuda. ¿Correcto? Hasta ahí lo que estamos haciendo solamente es un criterio lógico, nada más. Si es que estamos esto no es economía, esto es finanzas. Muy bien. Si es que esto es finanzas, esto tiene que estar imbuido por un concepto fundamental de las finanzas. El concepto fundamental de las finanzas es el concepto del valor del dinero en el tiempo. ¿Correcto? ¿Qué dice el concepto del valor del dinero en el tiempo? Que el dinero se comienza a desvalorizar en función al tiempo. Se comienza a desvalorizar. ¿Qué tanto? En función a una tasa de desvalorización. Esa tasa de desvalorización es el costo del capital. Muy bien. Necesito saber cuánto es el costo del capital de la empresa y el costo del capital de la deuda. El costo del capital de la empresa, ya lo sé, es 10%. ¿Por qué? Lo asumo como costo de oportunidad. Se podría calcular también, pero lo estoy asumiendo como un costo de oportunidad. Es decir, es mi decisión que yo no muevo capitales si por lo menos tiene un costo de 10%. Yo sé que mi capital tiene un costo de capital, pero no tengo una idea clara. Lo que sí tengo es que mi oportunidad es que si no tiene una rentabilidad de 10%, no lo muevo. ¿Correcto? Entonces, es 10%. Ese criterio es el criterio de costo de oportunidad. ¿Correcto? La segunda excepción y única, porque tiene una necesaria y una suficiente. La necesaria es la que acabo de mencionar. ¿Cuál es la suficiente? La suficiente es que diga, yo ya mantengo una rentabilidad con mi negocio de 10%, ya tengo una rentabilidad. Si yo saco este dinero, lo pongo en este negocio, por lo menos tiene que ser al mismo costo de rentabilidad. Entonces mi rentabilidad de 10% que me da acá este dinero, lo pongo acá, pero a un costo de capital de 10%. ¿Por qué? Por costo de oportunidad. ¿Correcto? Entonces, sustentado técnicamente porque es 10%. Muy bien. El costo de la deuda. El costo de la deuda es con el banco X. Y el banco X me da su tasa, que está en función a mi riesgo. Y esa tasa dice que es, vamos a suponer, por poner un número, 20%.
Soy una persona riesgosa, es la primera vez que voy a trabajar con el sistema financiero. Estoy haciendo un nuevo emprendimiento que forma parte de mi objeto social, pero lo estoy orientando a un mercado distinto. Sí incremento el riesgo. Eso hace una tasa de 20%. ¿Correcto? Si yo quisiera saber cuánto es el costo del capital de la empresa, ¿cuánto sería? El costo del capital de la empresa. ¿Cuánto cuesta el dinero que está poniendo la empresa? Esos 400.000 de la empresa, ¿cuánto están costando? ¿Cuánto cuesta? Y la respuesta es 10% es el costo. Si yo quisiera saber cuánto es el costo del capital de deuda, ¿cuánto sería lo que me está cobrando el banco? 20%. Pero si yo quisiera saber cuánto es el costo del capital del proyecto, de ese millón, ¿cuánto sería? Más o menos. Tendría que calcular una tasa ponderada. Y la tasa ponderada sería así. Este es el 10% de los 400, pero los 400 participan en la estructura en 40%. Entonces sería 40% de 10%, 4%. 60% de 20%, ¿cuánto es? 1.2%, 12%. ¿Cuánto es esta sumatoria? 16%. Entonces, si yo preguntara, los 400.000 de la empresa, ¿cuánto cuesta? 10%. Los 600.000 del banco, ¿cuánto cuesta? 20%. El millón del proyecto, ¿cuánto cuesta? 16% cuesta el millón del proyecto. Esto es costo promedio ponderado de capital. Es decir, un tema lógico. ¿Cómo hago para poder generar una fórmula con esta parte que ya nos dimos cuenta que es bastante lógica, ¿no? Diríamos así: el costo promedio ponderado de capital viene a ser estos dos componentes, pero este componente está viniendo de la empresa, es decir, la tasa porcentual de la empresa, que son 400.000 entre 400.000 más 600.000, que es la tasa 40% sale así, ¿cierto? Que multiplica a la tasa del costo de capital de la empresa, es decir, al porcentaje de la empresa, más el porcentaje de la deuda, que serían los 600. Vamos a poner esto en lugar de lo que es 10%, que serían los 600.000 entre 400.000 más 600.000, que multiplica al porcentaje 20%. ¿No es cierto? Y si nosotros nos damos cuenta más o menos, con esta fórmula que está acá, nos damos cuenta con esta fórmula, es parecida. Es parecida. ¿Dónde está la diferencia? El 1 menos t. ¿Qué significa el 1 menos t? El 1 menos t es que aquí hemos tenido que tomar en cuenta lo que se denomina el escudo fiscal. El escudo fiscal o el escudo tributario. Es decir, a esta tasa, que es la tasa del 20% de la deuda, yo le aplico el escudo fiscal, que es el porcentaje de la tasa impositiva tributaria por los intereses que me cobra el banco o el sistema financiero formal. ¿Correcto? Entonces, si yo le aplicara el 1 menos t, que es esto, 1 menos t, si yo le aplicara, esto quedaría en esta fórmula. Sería el capital entre capital más deuda, que multiplica al porcentaje del capital, más la deuda entre capital más deuda, que multiplica a porcentaje de la deuda y que multiplica a 1 menos t, porque estoy incorporando ya el escudo fiscal solamente para el sistema financiero. Y eso sería la fórmula que tengo acá, más o menos parecida.
no específicamente con las mismas variables, pero esta es la fórmula que tengo acá. ¿Y de dónde viene? Viene de una deducción lógica del comportamiento del financiamiento de un emprendimiento en función a una estructura financiera, tanto como recursos propios como de terceros. ¿Otra pregunta por ahí? Acá tenemos, antes de entrar al ejemplo, tenemos un ejemplo ahí, un ejemplo numérico. Vamos a ver cómo encontramos este EVA, ¿no? El EVA es igual a la utilidad neta ajustada. ¿Por qué se dice que es la utilidad neta ajustada? Porque es una utilidad en función a unas sumas y restas contables que tienen que ver con la utilidad de operación, utilidad neta ajustada, ¿no? Esta utilidad neta ajustada no tiene nada que ver con los gastos financieros que están en el estado de resultados. Al final se va a deducir todos los costos de capital, tanto de terceros como también del accionista, porque sería justo. Entonces, a esta utilidad neta ajustada le vamos a restar esta multiplicación, de la utilidad neta operativa después de impuestos. Y eso sale de esta deducción. Acá tenemos lo que hemos hecho antes en la pizarra, pero en un gráfico, lo tenemos acá en la metodología. Ingresos operacionales, costo de ventas o las mercancías vendidas, utilidad bruta, deducciones, utilidad operativa. Después impuesto a la renta y luego tenemos la utilidad neta ajustada. Pero ojo, no es la utilidad neta con la que nosotros estamos calculando el estado de resultados. Ya se dieron cuenta, no es igual. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué le faltaría a esta deducción para que sea una utilidad neta conforme el estado de ganancias y pérdidas? ¿Qué le faltaría? Hay algo que le falta ahí. Por eso se dice que es una utilidad neta ajustada. ¿Recuerdan que teníamos ahí utilidad neta antes de intereses e impuestos? Y después de eso venían los costos del capital de préstamo, es decir, gastos financieros. ¿Dónde están los gastos financieros acá? No están. No están. Entonces es una utilidad neta pero ajustada. ¿Por qué? ¿Por qué neta? Bueno, porque ya pagamos impuesto a la renta. Pero un momentito, has pagado impuesto a la renta, pero no has deducido de los gastos financieros. Esa es la idea. Ese es el pequeño primer cambio que hay. Una utilidad neta ajustada significa, aun cuando estoy pagando los impuestos, no estoy deduciendo los costos de financiamiento de terceros. No estoy deduciendo eso. Quiere decir, estoy descontando, estoy obviando, mejor dicho, los gastos financieros. Lo que significa que los gastos financieros, ¿dónde están? Acá están los gastos financieros todavía, sin deducir. Ningún costo de financiamiento se ha deducido todavía. Costo de financiamiento que es compartido, porque hay financiamiento propio y hay financiamiento de terceros, ¿correcto? Entonces todavía no se están deduciendo acá los gastos financieros. Después chequeamos cuánto es el activo neto financiado. Entonces tenemos acá la utilidad neta ajustada y el activo neto financiado. Y este es el costo promedio ponderado de capital, o también denominado WACC en inglés, ¿no? Este es entonces el activo neto financiado, el activo neto financiado. En este activo neto financiado es capital de deuda y también un tema patrimonial. Ahora, en este activo neto financiado hemos puesto obligaciones financieras a corto plazo en la entidad 1, obligaciones financieras a corto plazo en entidad 2 y obligaciones financieras a largo plazo, pero en entidad 2 también. Y tenemos también bonos a largo plazo y patrimonio. Es todo el activo neto financiado, es decir, todo lo que tenemos para poder hacer el emprendimiento en deuda. Cada obligación financiera, tanto a corto plazo como a largo plazo, tienen los costos de capital, costos que están diferenciados en tasas de interés.
El CPPC es el costo promedio ponderado de capital, lo que sus siglas en inglés son Weighted Average Cost of Capital, lo que está aquí. Entonces cada uno de ellos tiene un costo, cada uno de ellos tiene un costo. Los costos de préstamo son los costos de las tasas de interés que nos cobra el sistema financiero formal. Los bonos a largo plazo son los costos que son los rendimientos de los bonos que son reconocidos por el inversionista. Es decir, si nosotros, por ejemplo, lanzamos bonos, primera, segunda, tercera emisión, lo que sea, ¿correcto? Nosotros estamos ofreciendo una tasa a quien nos está comprando el bono. Esa tasa es una tasa de retorno. Retorna la tasa, viene el principal, se repaga el bono, ¿correcto? Entonces, aquí estamos ofreciendo pagar una cantidad que es el rendimiento reconocido por el inversionista. El inversionista que hace la emisión de los bonos reconoce una tasa de rendimiento sobre el principal del bono, sobre el Scarface, y ese después lo rescata por inversión. Y el patrimonio es el costo de oportunidad esperado por el inversionista. ¿Cuál es el costo de oportunidad? El que estábamos hablando acá. Mi costo de oportunidad yo lo puedo calcular, ¿correcto? Lo puedo calcular el costo de capital. Y el cálculo del costo de capital es el costo de, el rendimiento que ya tengo en un emprendimiento de igual riesgo. Yo tengo el dinero metido en un negocio, ¿correcto? ¿Cuál es el costo de oportunidad? El rendimiento o la rentabilidad de ese negocio, cuando yo invertí ese capital, ese es mi costo de oportunidad. Si es que yo saco esa plata y la pongo en otro emprendimiento de igual riesgo, viene un costo de oportunidad calculado como el rendimiento del negocio anterior, ¿correcto? Y lo otro es que yo, desde un punto de vista subjetivo, diga, mi plata no la muevo si por lo menos no va a ganar 10%, o 15, o 8, o 10, o 100, lo que quiera. Costo de oportunidad. No hay ninguna persona que te pueda exigir un cálculo del costo de oportunidad, excepto esas dos condiciones. Ya tengo una rentabilidad, pruebo la rentabilidad y muevo el dinero en función de esa rentabilidad. O yo no muevo mi plata si no quiero esto. Y se acabó. Estás en tu libre derecho. Pero cuando calculamos un costo promedio ponderado de capital, hay una forma de cálculo, hay una manera como se calcula. Y la manera como se calcula es la que hemos puesto en la pizarra y la que vamos a ver luego. Entonces esto es un costo de oportunidad. Estamos asumiendo que los activos netos financiados, estos activos netos financiados, son estas cantidades que suman 1.350, ¿correcto? Suman 1.300, es decir, la deuda a corto plazo aquí es 200 en la entidad 1, 300 en la entidad 2, a largo plazo en la entidad 2 es 200, los bonos son 150 y el patrimonio 500. Y dependiendo de estos tipos de tasas, estas son las cantidades de las tasas, ¿correcto? Entonces, 17% nos cobra la entidad 1 para este préstamo a corto plazo, la entidad 2 a corto plazo 20%, la entidad 2 a largo plazo 16%, se han ofrecido un repago de bonos a una renta de 6%, y el costo de oportunidad de capital de los accionistas, desde el punto de vista patrimonial, es 33%. Correcto, esas son las tasas. Con eso, vamos a calcular 3 casos. Ustedes lo tienen ahí pero sería interesante definir cómo salen estos números, ¿no? 3 casos. El caso 1 es que la utilidad operacional, aquella que hemos calculado ya, no poniendo el costo del capital de terceros, es 1.200, estamos poniendo 1.200. Calculamos el impuesto de la renta 30%, que son 360, y nos quedamos con una utilidad neta ajustada de 840. 840. Hasta ahí no hay ningún cálculo extremo. Muy bien, así como acá, en la pizarra, hemos puesto aquí la cantidad de todas las fuentes que tenemos en los activos financiados. Acá está. Cada uno con su monto y cada una con su tasa. Cada uno con su monto y cada una con su tasa. ¿Correcto? Una vez que tenemos esto como información y datos, calculamos la estructura de las fuentes de financiamiento.
el emprendimiento se está financiando con esta fuente de financiamiento, recursos propios, patrimoniales, recursos de terceros, ¿correcto? Recursos propios, patrimoniales y recursos de terceros. La estructura es esta, la estructura define un 100% obviamente, y estas son las tasas de costo, las que están aquí. Esta es la ponderación, multiplicamos entonces la participación por la tasa de costo y encontramos la ponderación. Para hacer más fácil este cálculo, no hemos atribuido el concepto del escudo fiscal o escudo tributario, momentáneamente, ¿no? Entonces, la sumatoria de esta ponderación viene a ser el costo promedio ponderado de capital. Muy bien, si la utilidad neta ajustada es 840, ¿correcto? Y los activos netos financiados 1350, y el costo promedio ponderado de capital es 22.2%, como está acá, calculamos el EVA. Y mira, y el EVA ha sido calculado con esta fórmula. Utilidad neta ajustada, los 840, menos la multiplicación de 1350, que es el activo neto financiado, por el 22.2%, que es el costo promedio ponderado de capital. Y eso sale un economic value o un valor económico agregado de 540. Entonces, si la utilidad operacional de un ejercicio económico sería esta cantidad en estas condiciones de financiamiento, esto sería el EVA. Quiere decir que se ha generado valor en 540. Se ha generado valor. Aquí no dice nada de las utilidades netas desde el punto de vista contable del impuesto a la renta. No, estamos calculando directamente solamente el EVA. Pero ya nos dimos cuenta que tenemos toda la información contable que tienen en contabilidad, para la redundancia. No hay una información diferente que nosotros no podamos sacar de contabilidad, sino que el sistema de cálculo sí es distinto. Este mismo algoritmo, pero en el caso 2, si es que la utilidad operacional fuera 350. Si fuera 350, le descontamos el impuesto a la renta 105 y nos queda una utilidad neta ajustada de 245. Activamos la misma estructura, como es la misma estructura, las mismas cantidades, la misma participación, obviamente tenemos la misma ponderación. Siempre va a ser 22.2% el costo promedio ponderado de capital. De manera que el único cambio que vamos a tener solamente acá es la utilidad neta ajustada. Activamos la utilidad neta ajustada y vemos que hay una destrucción de valor de 55. Hemos destruido valor en 55 unidades monetarias, siempre con el mismo algoritmo. Si vemos el caso 3, si vemos el caso 3, tenemos la utilidad operacional de 429. Si es 429, tenemos 300 de utilidad neta ajustada. Activamos entonces el mismo algoritmo. El costo promedio ponderado de capital sigue siendo 22.2. No ha cambiado para nada esto. Y en el momento que calculamos el EVA, EVA es 0. Es decir, no se ha destruido ni se ha incrementado valor. Es 0. Podríamos decir entonces que para una operación de 429 en utilidad, el EVA sería 0. Podemos advertir entonces que cuando tenemos una estructura de capital, cuando nuestras fuentes de financiamiento están estructuradas, ¿correcto? Nosotros podríamos saber entonces a partir de cuánto de cantidad de utilidad operativa ya podríamos estar generando un incremento de valor, ¿correcto? La vez pasada estábamos viendo un tema que se llamaba punto de equilibrio. ¿Y punto de equilibrio? ¿Qué era punto de equilibrio? ¿Alguien se acuerda? La señorita se acuerda. ¿Te acuerdas? ¿Qué era punto de equilibrio? Es el punto donde no se gana ni pierde. ¿Otra idea por ahí? ¿Qué era el punto de equilibrio? El punto de equilibrio era conocer la cantidad de productos o producción que tengo que elaborar y vender
en un periodo determinado con el propósito de no ganar ni perder. Entonces, si tú sabes la cantidad de producción que tú tienes que vender en un periodo, digamos en un mes, y con eso no ganas ni pierdes, quiere decir que estás a punto de equilibrio. Estás produciendo, estás vendiendo de tal manera que no estás ganando nada, pero tampoco estás perdiendo. ¿Eso te servía para qué? Para saber a partir de cuánto de producción comienzas a ganar dinero, desde el punto de vista operativo. Eso te servía para eso, ¿no es cierto? Acá igual, esta metodología trae como consecuencia determinar a partir de cuánto de utilidad operacional ya estoy generando incremento de valor real. Esta cantidad de utilidad operacional, si es que es deducida solamente de costos y gastos, no interviniendo todavía los costos de capital, podría determinar con cuánto de producción yo ocasiono una cantidad operativa tal de que me permita a partir de ahí ganar dinero desde el punto de vista real, generar valor, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ya tengo la utilidad operativa, yo puedo ir más atrás y puedo determinar el punto de equilibrio. Tengo los precios de venta unitarios, tengo los costos variables unitarios, ¿correcto? Tengo los costos fijos, que son los gastos de operación, administrativos, ventas, etc. O también puedo determinar lo siguiente: si yo quiero tener una cantidad de utilidad operativa periódica, incremento esto al numerador y me dice con cuánto de utilidad operativa puedo mantener una cantidad de EVA positivo. Entonces, para esos casos me puede servir, digamos, a mí el concepto de punto de equilibrio que se puede adicionar a este. Y lo que normalmente hacen las organizaciones, traducen la utilidad operativa en cantidad de producto para saber con cuánto de producto ya puedo generar realmente utilidad. Y acá tenemos como resultado el economic valuade, la utilidad neta ajustada, los activos netos financiados, el costo promedio ponderado de capital. Con esta fórmula tan simple, encontramos entonces en los tres casos tres tipos de EVA. Este EVA positivo que ha generado valor, este EVA negativo que pierde valor, y este EVA que está en cero que ni genera ni pierde valor, pero que es importante conocer para saber traducir la utilidad operativa en cantidad de producto que me permite a partir de ahí generar utilidades reales o generar valor. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué decisiones podemos tomar para poder generar valor? Aparentemente esto es simple, ¿no? Aumentando las utilidades operativas. Si yo incremento las utilidades operativas, es bastante probable que genere valor, incremento valor, ¿no? Disminuyendo el costo promedio ponderado de capital. También, cada vez que tenga menos costo promedio ponderado de capital, también hay más probabilidades que yo pueda generar mayor valor. Y también cambiando la distribución del activo neto financiado. Es decir, si yo genero una estructura diferente en el activo neto financiado, por ejemplo, poder determinar menor cantidad de tasa de participación a la mayor cantidad de financiamiento, eso ocasiona como consecuencia, menor costo promedio ponderado de capital. Y eso me va a traer como secuela el incremento del economic valuade. Entonces, estas secuencias, o independiente o en simultaneidad, van a contribuir para incrementar valor al accionista. Ahora vamos a ver la otra manera, cómo poder calcular EVA. La otra manera es viéndolo desde el punto de vista de las tasas, ¿no? Es decir, tenemos acá los activos netos financiados. Acuérdense que teníamos antes las utilidades netas ajustadas. Utilidad neta ajustada. Ahora no. Ahora tenemos el activo neto financiado. El activo neto financiado lo estoy multiplicando por el spread, que es la diferencia de tasas activas y pasivas. El spread. Y el spread es la tasa activa, que es el ROIC, que es retorno sobre el capital. Acá está mal escrito, debe ser Return of Investment Capital, y menos el costo promedio ponderado de capital. Este spread, que es un diferencial de tasas, esto es una tasa, es un porcentaje, esto es una tasa, también es un porcentaje,
el diferencial de este porcentaje, si es positivo, genera valor. Si este diferencial es negativo, disminuye valor. Este es el activo neto financiado. La cantidad de activos que está disponible y corriendo en la inversión con tal de que genere una actividad económica, que genere una renta. Estos son todos los activos netos financiados. Entonces, depende realmente de este spread. Si es que el costo promedio ponderado de capital es menor que el retorno sobre la inversión, entonces el EVA es positivo. Pero si el costo promedio ponderado de capital es mayor que el retorno sobre la inversión de capital, tenemos un EVA negativo. Y el ROIC, que es el retorno de la inversión de capital, viene a ser entonces la utilidad neta ajustada entre los activos netos financiados. Una verdadera rentabilidad operativa económica, ¿no? La utilidad neta ajustada, es decir, no tenemos para nada los costos de capital involucrados, entre el activo neto financiado, que es la cantidad de principal tanto de deuda como patrimonial que está dentro de la actividad económica. A ese cociente lo multiplicamos por 100 para que sea porcentaje y tenemos el retorno sobre la inversión de capital. Activamos entonces este algoritmo y encontramos igual EVA. Si calculamos de esa manera, en los tres casos, si calculamos de esa forma, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos el cálculo del ROIC. En el primer caso tenemos 840 de la utilidad neta ajustada. Siempre el activo neto financiado habíamos calculado con 1.350. El cociente será entonces 62.22%. Sin embargo, cuando tenemos la utilidad neta ajustada de los 150, baja a 18.75% en el segundo caso. Pero cuando la utilidad neta ajustada es 429, se incrementa el ROIC a 22.24%. Entonces, hay varias secuelas o varios resultados o varios entregables que están saliendo de este concepto de la generación de valor o de creación de valor, ¿no? Tenemos los dos cálculos, las dos maneras como se puede calcular el EVA, y tenemos también el cálculo del retorno sobre la inversión de capital en función al cociente entre el activo neto ajustado y los activos netos financiados. Y este es el resumen de lo que hemos elaborado hasta aquí sobre los tres casos, tanto el caso 1 como el caso 2 como el caso 3. Y vemos que en el caso 1 estamos ganando 504, perdemos 66 en el caso 2 y es 0 en el tercer caso. Es importante saber tanto las utilidades netas ajustadas, la cantidad neta operacional y el ROIC que necesitamos para que a partir de ahí estemos generando valor, ¿no? Esos tres valores se están monitoreando permanentemente para poder decir qué decisiones tomo ahora con el propósito de poder generar valor en el futuro. Bien, entonces nos quedamos en los tipos de decisión que tenemos que hacer para poder incrementar el EVA. Entonces ya sabemos que si el EVA es positivo, obviamente genera valor; si es negativo, destruye valor. Pero eso no es solamente así, es de tan simple, ¿no? Si es positivo, genera valor, sino qué tanto de valor es posible generar. Esto es como si fuera el valor actual neto. Dice, el valor actual neto teórico, si es que es mayor a 0 es bueno, si es menor a 0 ya es malo, si es 0 ni chus ni mus. Y no funca así porque el EVA yo necesito crear una cantidad específica de valor que me permita generar un nuevo ciclo operativo para poder continuar compitiendo en el mercado. Entonces yo tengo que trazarme una cantidad de EVA que tengo que generar. Es como, por ejemplo, el punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio determinaba la cantidad de productos que tú tienes que hacer mínimos
para no ganar ni perder, pero también tú decías, y si yo quisiera ganar una cantidad operativa expresa, una cantidad tal, ¿cuánto de producto tengo que elaborar y vender? Y también te ayudaba el punto de equilibrio de determinar cuánto de producto, con cuánto de producto ganabas, cuánto. Acá igual, la cantidad operativa real que tú tienes que hacer en un periodo de tiempo